ayer me dijo un ave de Caifanes. Vamos con unos cortes comerciales y enseguida volvemos. Vi un anuncio de otra tienda donde estos lápices cuestan menos. Ah, no hay problema, aquí le igualo el precio. Uy, pero no traigo el anuncio. No lo necesita. ¿Y el precio anunciado con tarjeta de otra tienda? Se lo igualo. Y un cupón para estos crayones. Se lo acepto. ¿Qué número estoy pensando? 926. Precios bajos todos los días en todo. Y te igualamos los precios publicados. Garantizado. Y ahorra aún más en juguetes y ropa de verano en la liquidación de fin de verano. Ahorra más, vive mejor, Walmart. Ya estamos de regreso. Son exactamente las 9 en punto y como saben, es hora de nuestra sección informativa. En esta ocasión tendremos a un grupo de expertos que nos hablarán acerca de un tema muy interesante que nos han pedido: las emociones. Es un honor para mí presentarles a todos ellos, doctores en psicología. Tenemos al doctor Noé Melchor Cadena, al doctor Luis Melchor González, al doctor Abraham Reynoso Ávila, al doctor Juan Carlos Cornejo González y al doctor Edgar Dávila Vázquez. Para comenzar, tomaremos esta definición de Webster's International Dictionary, el cual dice que las emociones son una desviación fisiológica de homeostasis que se experimenta subjetivamente con sentimientos intensos y se manifiesta en cambios neuromusculares, respiratorios, cardiovasculares, hormonales, entre otros, preparatorios de actos patentes que pueden o no llevarse a cabo. Ahora le cedo la palabra al doctor Noé Melchor. Buenas noches, Andrea. Gracias por la invitación. La definición que acabas de dar sobre emociones es muy completa. Sin embargo, definir a las emociones es muy complicado, porque cada uno de nosotros tiene una idea de qué son las emociones, y cada uno puede dar su propia definición con base a sus experiencias. Es decir, las emociones son el proceso más subjetivo del ser humano. Precisamente, esta es una de las características principales de las emociones, la subjetividad. Las emociones son fenómenos subjetivos en la conducta y se manifiestan a través de respuestas somáticas a estímulos situacionales que afectan la vida del sujeto. Inmediatamente con esto podemos deducir que las emociones actúan como respuestas a los estímulos que recibimos todos los días, desde todos los ángulos en el gran escenario de nuestra existencia. Estas respuestas estimuladas son llamadas reacciones somáticas y las observamos a través de nuestro cuerpo con indicadores como el lenguaje corporal, el dolor de estómago, náuseas, dolor de cabeza, enrojecimiento de mejillas, fiebre, risa, etc. Como estamos hablando de reacciones individuales, solo podemos tomar patrones de cómo éstas se representan para que puedan ser clasificadas y estudiadas. La importancia de las reacciones somáticas en el individuo desencadena las funciones de las emociones. Identificarlas ayuda a cada sujeto a volverse consciente de qué emoción está experimentando y cómo ésta le ayuda a actuar frente a diversas situaciones. Fisiológicamente ubicamos y estudiamos a las emociones a través del sistema nervioso autónomo. Es importante conocer esto, ya que así podemos comenzar a entender por qué las emociones producen cambios fisiológicos en el sujeto que no pueden ser controladas hasta tomar conciencia de ellas por el sujeto. Muchas gracias, doctor Noé. Ahora le cedemos la palabra al doctor Luis Melchor. Buenas noches. Como menciona mi colega, el sistema nervioso autónomo es el encargado de controlar subconscientemente los sistemas cardiovasculares, renal, gastrointestinal, termorregulador, y sus fibras inervan el músculo cardíaco liso y sus glándulas. Sobre esto podemos apoyarnos para explicar posteriormente las funciones de las emociones. En la vida del ser humano, las emociones se encuentran en cada etapa del desarrollo y dependen por orden natural de la sociedad y la cultura en la que se desenvuelven. Se dice que las emociones de carácter idiosincrático, en esencia las emociones, se conocen de la misma forma en todos los lugares del mundo. Sin embargo, no todas las culturas expresan el enojo, miedo y frustración de la misma manera. Aún así podemos hallar ciertos patrones de conducta. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo emocional en niños y la expresión de las emociones en los años más tiernos, un infante empieza a demostrar tristeza, enojo, alegría, reconocimiento, frustración, ansiedad, etc., a través de acciones como el llanto, risas, gesticulaciones, entre otras. En el ser humano, así como en diversas especies, se encuentra una predisposición genética a diversas emociones y reacciones a estímulos, inscritas en el temperamento de las personas. Pongamos como ejemplo el patrón físico que desencadena el miedo.
Cuando nos asustamos, por ejemplo, es común observar tres reacciones principales: huir, prepararnos para enfrentar el estímulo dominante o paralizarnos, con lo cual podemos afirmar que las emociones nos están preparando para afrontar las situaciones en las que nos involucramos todos los días. Ahora le pido por favor al doctor Abraham Reynoso Ávila y al doctor Juan Carlos Cornejo González nos expliquen un poco sobre las bases fisiológicas de las emociones. Buenas noches, soy Juan Carlos Cornejo González y les voy a hablar sobre las emociones. En nuestro cuerpo, las emociones son estudiadas y ubicadas en el sistema nervioso autónomo, lo que nos ayuda a entender por qué las emociones producen cambios fisiológicos en el sujeto espontáneamente. Recordaremos que el sistema nervioso autónomo es el encargado de controlar subconscientemente los sistemas cardiovasculares, renal, gastrointestinal, termorregulador, y sus fibras inervan el músculo cardíaco liso y las glándulas. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Las emociones van siempre acompañadas de reacciones somáticas, entre las cuales se encuentran alteración en la circulación, cambios respiratorios, secreciones glandulares, etc. Algunos efectos que tiene el sistema autónomo simpático en nuestro cuerpo es la función para preparar el cuerpo para situaciones vigorosas asociadas con la huida o la lucha. Estas actividades son, por ejemplo, la dilatación de las pupilas, abrir los párpados, estimulación de glándulas sudoríparas, etc. Por otra parte, tenemos el sistema parasimpático, cuya función es antagónica a la función del sistema simpático. El sistema parasimpático desacelera, trae al cuerpo de vuelta de la situación de emergencia, con algunas acciones como lo son la constricción pupilar, activación de las glándulas salivales, estimulación de las secreciones del estómago, estimulación de la actividad de los intestinos, etc. Y pues eso es todo de mi parte. Buenas noches, el Dr. Reynoso al habla. El día de hoy les hablaré acerca del sistema límbico, así como su relación con múltiples órganos dentro del cerebro. El sistema límbico, también llamado cerebro medio, es la porción del cerebro situada inmediatamente bajo la corteza cerebral y que comprende centros importantes como el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala central, entre otros. Su función es regular las emociones, de ahí sus numerosas conexiones con esas estructuras nerviosas. Empezaré con el hipotálamo. Las conductas generadas por el hipotálamo son generalmente la regulación del hambre y la sed, la respuesta al dolor, los niveles de placer o satisfacción sexual, y regula el funcionamiento de los sistemas nervioso simpático y parasimpático. Posteriormente, tenemos a la amígdala. En esta se llevan a cabo el proceso de las emociones. Este órgano se compone de dos masas que se encuentran ubicados a ambos lados del tálamo y en la parte inferior del hipocampo. El hipocampo y la amígdala han sido denominadas como el centro de la afectividad, aunque aquí ocurren distintos procesos que involucran todo tipo de emociones, tanto positivas como negativas. Continúo con los lóbulos frontales y prefrontales. Estos tienen dos funciones principales en el manejo de las emociones. Moderan las reacciones emocionales, prendando las señales del cerebro límbico y desarrollan la manera de actuar para situaciones que necesiten de una respuesta emocional. La amígdala proporciona acción en situaciones emocionales extremas, mientras que el lóbulo prefrontal se encarga de la delicada coordinación de las emociones. Para continuar con nuestro tema, hablaré un poco también sobre los circuitos neurales específicos. Algunos investigadores buscan patrones específicos de la emoción con la actividad cerebral. Por ejemplo, algunos hallazgos neuroatómicos de Jeffrey Gray, con mamíferos no humanos, documentan la existencia de 3 distintos circuitos neuronales en el cerebro, cada uno de los cuales regulan un patrón distintivo en la conducta emocional. Un sistema de acercamiento de la conducta que prepara al animal para buscar e interactuar con las oportunidades atractivas del ambiente, un sistema de pelea o huida que prepara al animal para alejarse de ciertos sucesos que generan aversión, y un sistema de inhibición conductual que alerta al animal para detenerse ante situaciones aversivas. También tenemos, dentro de nuestro tema, la activación neural. Diferentes emociones se estimulan debido a diferentes tasas de impulso neural cortical. El impulso neuronal se refiere al patrón de actividad electrocortical de algún momento dado. De acuerdo con Sylvan Tompkins, existen 3 patrones básicos de impulso neural. La actividad aumenta, disminuye o permanece constante. El hecho de que la tasa de impulso neural aumente, decrezca o permanezca constante depende sobre todo de sucesos ambientales. Para finalizar, tenemos los procesos psicoafectivos de la emoción. La cognición se encarga de percibir y analizar el estímulo entrante. Luego el afecto
evalúa la situación y la interpreta como una emoción. Aunque en situaciones determinadas ambos procesos suceden en paralelo. Esto es que, mientras se realiza la interpretación, el afecto realiza las reacciones automáticas de la emoción. Aunque las emociones son relativamente raras, en la experiencia diaria el individuo siempre está sintiendo algo. De lo que de manera típica siente es cierto nivel de afecto positivo y cierto nivel de afecto negativo. Tales estados de ánimo con frecuencia existen como efectos posteriores de episodios que incluyen emociones. Tanto el afecto positivo como el negativo resultan ser diferentes entre sí, más que otras formas opuestas de sentir. En el ciclo de sueño, a diferencia del afecto negativo, el afecto positivo interviene como una variante de manera sistemática como una emoción de reeducación del individuo. El nivel de afecto positivo es bajo en la etapa del despertar, aumenta con el paso del día hasta su punto máximo de las 6 a las 9 pm, donde declina de una manera súbita. El afecto positivo es una dimensión del compromiso placentero. Funciona como un nivel actual de placer, entusiasmo y progreso hacia la realización del sujeto. El afecto negativo, por su parte, es una dimensión del compromiso desagradable. Las personas que sienten gran afecto negativo experimentan insatisfacción, nerviosismo e irritabilidad. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores Ávila y Cornejo. Ahora me gustaría darle la palabra al doctor Edgar Dávila Vázquez. Buenas noches, gracias. Yo quisiera abordar el tema de la clasificación de las emociones. Las emociones se pueden clasificar en más de una forma, dependiendo del criterio que se tome en cuenta. Una forma de clasificarlas es por su naturaleza, positiva, negativa o neutra. Las emociones negativas se caracterizan a causa de alguna amenaza a la integridad del individuo. Estas emociones promueven el uso de importantes recursos cognitivos para la rápida acción del individuo, facilitándole la salida de dicha situación. Algunos ejemplos son la ira, el enfado y la tristeza. Las emociones positivas son emociones agradables que se originan a partir del cumplimiento de alguna meta. Algunas son la alegría, la sorpresa y el interés. A manera de síntesis, podemos señalar que las emociones negativas son necesarias para la adaptación y supervivencia del sujeto, mientras que las positivas son estimulantes y necesarias para el bienestar mental del individuo. Dentro de esta misma clasificación podemos encontrar a las emociones neutras. Entre estas se encuentran la anticipación y la apatía. Otra de las clasificaciones es por estratos, es decir, a partir de las básicas que al unirse forman emociones complejas en un individuo. Según estudios, se establece que las emociones complejas como el amor, desprecio, agresión u optimismo surgen a partir de la combinación entre sí de las 8 emociones básicas, siendo estas la alegría, el miedo, el enfado, la tristeza, la aceptación, la sorpresa, la anticipación y el rechazo. También se puede clasificar por su intensidad. Esto hace alusión a cambios que se producen entre una misma emoción que permiten aumentar o disminuir la calidad y el impacto de la misma en el organismo. Entre más alto o menor sea la escala de una emoción, puede transformarse en otra, por ejemplo, del miedo a la inseguridad o incluso al terror o el pánico. Otra forma es la clasificación por comparación. Es un pensamiento que busca semejanzas o diferencias, por medio del cual se originan diferentes emociones. Cuando se compara por igualdad, se tiende a unificarse a lo comparado, causando emociones de satisfacción. Por el contrario, cuando se hace por diferencias, se originan emociones como la envidia, el desprecio o la frustración. Actuando en este caso conceptos como yo soy más, igual o menos que. Las emociones también dependen del ritmo. Se aplica a todo aquello que pretende generar emociones en un individuo y depende de ciclos y de la velocidad. Esto ocurre con la apreciación del arte, sea esta literatura, música, cine o cualquier otra, donde sus características como vivacidad, terror, lentitud, etc. vienen acompañados por el ruido. No afectan de igual manera ni se producen las mismas emociones con un ritmo respecto a otro. Se dividen en ritmos rápidos como excitación, pánico o nerviosismo,
y ritmos lentos como el aburrimiento, la satisfacción o el desaliento. Es importante considerar que una emoción también depende de la valoración. Esto es aquello que le da sentido a una situación que se vive en el presente. Esta es decisiva para determinar el sentido de una emoción. De acuerdo a la valoración es el por qué un sujeto tiene una vivencia totalmente diferente a otro en situaciones similares, de acuerdo al valor que se le dé a los hechos y depende de experiencias previas. Por último, hay que considerar el foco de atención. Se refiere a la cantidad o intensidad de atención dirigida a la experiencia causante de alguna emoción. Cuando se está pendiente en pequeños detalles, se concentra mucho la atención, lo que incrementa la intensidad de la emoción. Caso contrario, si la atención es compartida o difusa, la intensidad de la emoción puede disminuir, incluso perderse. Bueno, con esta información concluiría mi aportación. Esto es todo por el día de hoy. Espero que la información que les brindaron los especialistas les sea de ayuda. Antes de irnos, quiero agradecer la presencia de cada uno de ellos. Y bueno, los esperamos en la siguiente emisión. Gracias y hasta pronto.